Olá, muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia San Marcos, queridos amigos que acompañan con nosotros los devocionales de cada día. Nuestro devocional de hoy tiene el título Aprendiendo a ejercitar la fe y está en Ruth capítulo 2 versículo 1 al 3. Que la gracia del Señor os bendiga a todos. El texto de la palabra de Dios nos dice así: Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico y de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: Te ruego que me dejes a ir al campo y recorreré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. En esta nueva etapa de los devocionales, en el libro de Ruth, en estos primeros versículos, nosotros queremos identificar algunas realidades importantes para nuestra edificación. Antes de cambiar las circunstancias difíciles en las que nosotros nos encontramos, Dios quiere transformar nuestros corazones. Si nuestra situación cambia para mejor, pero nosotros seguimos igual, quedamos en realidad peor, confiando en todo y hasta en nosotros mismos, pero no en Dios. El propósito de Dios en su providencia no es hacernos sentirnos cómodos, sino hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, conforme Romanos 8:29. Lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos es que sean cada día más parecidos con Cristo. Noemí estaba amargada con Dios, pero Ruth estaba dispuesta a dejar que Dios trabajara en su vida. Así Dios comenzó a trabajar por su gracia en la vida de Ruth. Lo que Dios estaba haciendo en la vida de Ruth de alguna forma influenciaría la vida de Noemí. Lo mismo nos puede pasar a nosotros hoy. Y luego el Señor haría una obra maravillosa que a su debido tiempo traería al Hijo de Dios al mundo. Ruth y Noemí no tenían idea de lo que Dios estaba haciendo. No tenían idea de que formaban parte de un plan eterno que cumpliría las promesas de Dios a Abraham, confirmando su promesa de Génesis capítulo 12. La historia de Ruth comienza con la muerte de su esposo, pero termina con el nacimiento de un bebé. Sus lágrimas se convirtieron en victoria. Si queremos que Dios trabaje en nuestras vidas y en nuestras circunstancias para cumplir sus propósitos por gracia, debemos entender que hay un proceso. Ruth y Noemí pasaron por este proceso en el capítulo 2. Primero, debemos aprender a vivir por fe. Ruth no era del tipo de persona que le gustaba la ociosidad. Por esto, le pidió permiso a Noemí para ir a trabajar en los campos de cosecha y conseguir comida para ambas. Esta decisión fue un paso de fe de parte de Ruth. En acorde al mandamiento de Dios en la ley, Levítico 19, Deuteronomio 24, cada vez que se realizaba la cosecha, el pueblo de Dios debiera pasar y pensar en los pobres y dejarles parte de la cosecha, pues era el mismo Dios quien daba la cosecha y por lo mismo tenía todo el derecho de decirle cómo usarlas. La existencia de esta ley fue prueba de la preocupación de Dios por los pobres entre su pueblo. Israel recibió instrucciones de tratar a los pobres con justicia y generosidad. Éxodo 23, Levítico 19, Proverbios 22 nos enseña esta realidad. Dios también se preocupaba por las viudas, muchas de las cuales eran pobres, y le ordenó a su pueblo que las cuidara. Éxodo 22. Ruth no solo era una viuda pobre, sino también una extranjera, por lo que tenía todo el derecho de buscar la ayuda y provisión de Dios. Él es el Dios todopoderoso que hace justicia al huérfano y a la viuda y ama al extranjero, dándole pan y ropa. Deuteronomio 10:18. Vivir por fe significa creer en la palabra de Dios y actuar en consecuencia, porque la fe sin obras está muerta, segundo vemos en Santiago 2:20.
Una vez que Ruth creyó que Dios la amaba y supliría sus necesidades, fue a buscar un campo para trabajar. Foi um acto de plena fé, já que, sendo estrangeira, Ruth não conhecia os dueños de los campos e, además, como mulher e estrangeira, estava em uma posição particularmente vulnerável e deveria ter cuidado a donde iba a trabalhar. Em segundo lugar, a providência de Deus guia o caminho de los que decidem confiar en Él. Es en este momento que um homem chamado Booz, capítulo 2, versículo 1 al 3, pariente de Elimelech y dueño de riquezas, entra en la historia de Ruth. Su nombre significa en él hay fuerza. Por la providencia de Dios, Ruth fue a trabajar justo en la tierra de Booz. En el texto llega a parecer una casualidad, pero ciertamente no lo fue. Los pasos de Ruth fueron guiados por el Señor. Ya la Biblia nos dice en Génesis, estando yo en el camino, me guió el Señor. Génesis 24, 27. La providencia de Dios siempre opera con nosotros, en nosotros y por nosotros. Marcos, Filipenses y Romanos. Cumpliendo sus promesas por gracia. Como hijos de Dios oramos, buscamos su voluntad y tomamos decisiones, pero es Dios quien ordena y dirige la vida de sus hijos obedientes. Y cuando confiamos y esperamos en el Señor, siempre es posible tomar mejores decisiones. Que Deus, com sua graça, nos bendiga.